Un paseo por la ciudad en los últimos días de don Porfirio. Autores: maestro Efraín Mendoza Zaragoza y doctora Blanca Gutiérrez Grajeda. Al finalizar la primera década del siglo XX, era Querétaro una ciudad polvorienta que con frecuencia quedaba en tinieblas por los apagones. En sus calles era frecuente toparse con hombres o mujeres vencidos por el alcohol. En realidad, algunos de sus rumbos no habían cambiado demasiado desde los días de 1810, cuando exhibía un aspecto triste, austero, mistificado y sucio, rodeada de muladares, cuando la ciudad de noche era imponentemente lóbrega. La autoridad apenas algo hacía para contrarrestar ese lamentable estado. Calles como la del Contagio y Salsipuedes apenas estrenaban el lujo de las banquetas y el empedrado que las harían abandonar su ancestral condición de auténticos basureros. Se dictaban disposiciones lo mismo para que el vecindario barriera y regara el frente de sus casas que para garantizar el uso forzoso del pantalón y de alguna otra prenda más que nos presente ante el mundo como una población culta y civilizada. En los días en que se aproximaban las fiestas del primer centenario de la independencia, bajo la amenaza de una multa, se ordenó la pintura de las fachadas de todas las casas de la población a fin de que presentaran un estado decoroso. Algún día de 1909, la diosa Fortuna se acordó de Querétaro e hizo caer aquí el premio gordo de la Lotería Nacional. La gente se llenó de ilusión y los vendedores de billetes vieron cómo aumentó su demanda a niveles fabulosos. Pero como los raros incidentes de la fortuna no se repetían todos los días, el negocio entonces se trasladaba a los farmacéuticos, que veían subir las ventas de los remedios que ofrecían para ese dolor de hígado que aparece después de sufrir cólera, susto o aflicción. ¿Acaso las temporadas de fiestas hacían olvidar un poco los males cotidianos? Sea en las fiestas del Señor Santiago en la catedral el 25 de julio, sea en la Navidad, donde entre los matinés y las corridas de toros la gente se entretenía en toda clase de carreras, lo mismo de sacos, caballos o bicicletas. Sea en los enigmáticos regalos del cielo, como en la primavera de 1910, cuando la gente se disponía por las noches a contemplar el espectáculo que ofrecía ese errante viajero que era el cometa Halley y que podía observarse a simple vista. ¿Nos envolverá su cauda?, se preguntaba la gente, entre la que había expectación por el anuncio de que el 20 de mayo estaría en el punto más cercano a la Tierra. Aunque esa distancia eran 22 millones de kilómetros, eso no era suficiente para alejar los miedos de que el cometa pudiera chocar con el planeta provocando su destrucción, puesto que en los días previos a su aparición hubo una inusitada actividad sísmica en todo el mundo. Y ya que tenemos la mirada puesta en el cielo, hemos de recordar que como parte de la ola de culto al progreso y a la ciencia, para conmemorar el tercer centenario del descubrimiento del telescopio en mayo de 1909, el gobierno del estado apoyó al Observatorio Astronómico de México en la realización de una velada nada menos que en honor a Galileo, el primero en contemplar las montañas y los cráteres de la Luna. En ese ambiente de conexión con el mundo, algunos queretanos acogieron con interés la difusión del movimiento del Esperanto, que promovía la creación de un idioma universal. Ya la ciudad estaba acostumbrada a los trenes del ferrocarril, cuya introducción se aproximaba a su tercera década. Mientras esperaban el tren, los viajeros podían hojear Los insurgentes, Memorias de un guerrillero o Sacerdote y caudillo, las novedades de la librería El Fénix, además de España sin rey o la nueva edición del Cerro de las Campanas. Para los amantes de las cosas del viejo continente estaban las revistas europeas como La Moda Elegante y la Ilustración española y americana. Y para los más adictos a la cultura de nuestros vecinos del norte, la revista América, que con ocasión de la proximidad del centenario dedicó un número a México y su portada mostraba a un Porfirio Díaz rodeado de escudos y banderas tricolores. Para los que no iban de viaje,
Un entretenimiento muy popular eran las corridas de toros, aunque frecuentemente eran pésimas, pues los toros salían hechos unos bueyes, y el público abandonaba la plaza sumamente descontento. En general, la ciudad disfrutaba de la proverbial paz conventual que por siglos la caracterizó. Los periódicos todavía no descubrían el placer del amarillismo y hasta la nota roja tenía su estilo. Por ejemplo, esta: un caso raro se ha dado en esta bella y apacible ciudad, un robo elegante. El magnífico almacén de sedería, pianos y variedades La Esmeralda, del señor Manuel Familiar, fue en donde una esbelta orizabeña y 2 peninsulares se apoderaron de una valiosa tela de seda. El señor Familiar no aceptó la distinción de que fue objeto su establecimiento y dio parte de ello al señor Ladislao Pastor, jefe de policía diurna, quien condujo galantemente a los distinguidos enamorados de lo ajeno al amplio departamento destinado a tan amables personas en el Palacio de la Plaza de la Independencia. Esto se puede leer en el periódico La Luz de la Independencia del 5 de agosto de 1908. En la agencia de inhumaciones de la calle de Cornelio número 6, frente al Templo de la Merced, podían contratarse paquetes completos que incluían arreglos en el juzgado civil, registro parroquial, impresión de esquelas, transporte, coches, tranvías especiales y, por supuesto, una elegante caja mortuoria. El gobernador del estado aparecía con frecuencia en las columnas de sociales de la prensa. La crónica se ufanaba en mostrar la paternal mirada de don Francisco, que aparecía levitando armoniosamente por encima de los intereses mundanos de las clases sociales. Por ejemplo, cuando entregaba los reconocimientos escolares, multitud de niños y niñas, unos vestidos con cierta elegancia, otros descalzos y casi sin camisa, pero todos con la cara riente y el corazón henchido de placer, se acercaban a recibir su premio de manos del primer magistrado del estado, que para todos tuvo una sonrisa o una frase cariñosa. Y si Francisco González de Cosío era el primer magistrado, era también el primer porfirista, y en las fiestas o las jamaicas era, por supuesto, el primer invitado, o incluso hasta el primer delincuente, como sucedió en la kermés organizada una noche de septiembre de 1907 en el Teatro Iturbide. La crónica decía: el día 20 a las 8 de la noche se dio cita en el teatro lo mejor, más ameno y más amable de la sociedad queretana. Gracia, juventud, belleza, todo en armonía con la lujuria de luz y flores con que se adornó el vetusto salón, que parecía rejuvenecer un instante y olvidar sus largos y silenciosos años de tristeza. Poco después de las 9 se presentó el gobernador del estado, quien, siendo el primer ciudadano, asumió el carácter de primer delincuente, siendo conducido a la cárcel por las señoras de García y de Rivera. La presencia de González de Cosío, imagen y semejanza de don Porfirio, era parte del paisaje de las décadas. Como gobernador, cubrió un primer periodo de 1880 a 1883 y luego se fue de corridito, desde 1887 hasta 1911. Cuando tuvo deseos de ir a París para recorrer la Exposición Internacional de 1900, no tuvo empacho en dejar a cargo del gobierno a su hermano Carlos. Cuando pidió licencia en 1910, lo dejó en manos de su compadre Adolfo de la Isla, a quien volvió a dejárselo cuando abandonó el poder en las horas en que se derrumbaba el porfiriato. Los segmentos pudientes de la sociedad queretana vivían una marea de adulación en torno del gobernante. La legislatura lo declaró benemérito y su nombre fue inscrito en letras de oro en la Cámara Legislativa, lo mismo que en las salas capitulares de todos los ayuntamientos del estado. La calle situada al sur del Jardín Cenea recibió su nombre, así como el teatro llamado hasta entonces Teatro Calderón. El periódico La Oriflama,
llegó hasta el extremo de proponer su candidatura a la presidencia de la República, considerándolo como el único sucesor digno de don Porfirio Díaz. El Fígaro, uno de los periódicos más notables de la época, no resistió la tentación del incienso y lo describió como un queretano hábil y negociador, entregado de cuerpo entero a preservar la paz queretana, haciéndolo ver como un hombre dotado sobre todo de una gran prudencia, de un finísimo tacto político y, aunque liberal por convicción, logró no desatar las iras del partido político contrario. El culto al gobernador incluyó la composición de la Marcha Cosío, que escribió y dirigió Agustín Aguilar y Fuentes, al frente de la banda del Hospicio Vergara en combinación con la orquesta y la banda de tambores y cornetas del ejército destacado en la capital. Era Querétaro una ciudad pequeña y por más de 4 siglos mantuvo una población que oscilaba entre los 30 y los 40,000 habitantes. La población, altamente estratificada, estaba lejos de la enorme concentración en la capital que experimentaría en las décadas siguientes, pues para 1910 el estado era poblado por 245,000 habitantes que en su mayoría vivían en humildes chozas de una sola pieza, conviviendo con los perros y los guajolotes. La ciudad tenía un comercio dinámico y capacidad para anunciarse en los periódicos. La tienda de abarrotes San Carlos, ubicada en el Jardín Cenea, que entre sus grandes novedades contaba con un molino de trigo y la fábrica de aguardiente. Las imprentas de Malfajadas y las del Callejón de Guadalupe. La fábrica de hielo, la cantina a la Puerta del Sol, con servicio a domicilio, con solo llamar al teléfono 264. Se anunciaban también el dentista científico Netteri y la sastrería Fashionable. Haciéndole la guerra a los curanderos populares, podía percibirse una feroz competencia en la venta de medicinas de patente y en la industrialización de los remedios. Se anunciaba la venta de Piepro, granulado para anemia, desgano, palidez cadavérica, debilidad, indolencia, apatía y vejez prematura. Una botica ofrecía la ya muy conocida emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao para curar la tisis, escrófula, anemia, catarros y el raquitismo de los niños, pero que también era útil para producir fuerzas y crear carnes. En la dura competencia, la botica de enfrente ofrecía One-Pol, que es tan sabrosa como la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del aceite de hígado de bacalao puro, con la ventaja de que los enfermos y los niños lo toman sin repugnancia. En la prensa se anunciaba con profusión la venta de remedios para los males vergonzosos, como la sífilis, la gonorrea y las escrófulas. Era cosa de ir con don Amador Ugalde, el boticario de la Verónica, que por esos días poco imaginaba que a la vuelta de unos años, ya en los calores de la Revolución, cuando se desempeñara como prefecto municipal, enfrentaría un complot para asesinarlo. El mismo hombre que fungiría como secretario de la Comisión Central del Centenario, vería cómo un luminoso día de 1911 la ciudad amanecería tapizada de impresos que exigían su renuncia. Era fácil advertir la fuerza de muchas firmas extranjeras en el comercio local. Más de una decena de empresas norteamericanas, desde las que buscaban revendedores hasta las que vendían máquinas de escribir, cojines de seda, libros, polainas, armas de fuego, fonogramas para fonógrafos Edison, que eran los nuevos y maravillosos entretenedores del hogar de 4 minutos, el doble de tiempo de los conocidos hasta entonces, con selecciones en una docena de idiomas. Y de nuevo, hasta los remedios mágicos como la nervina del Dr. Miles para los achaques nerviosos, el compuesto vegetal de Lydia Pinkham para los terribles dolores del periodo mensual, y otros remedios para el baile de San Vito, la jaqueca y el dolor de espalda. De todo se vendía en la ciudad. Se anunciaban incluso
aparatos basados en principios científicos para hipnotizar y desarrollar el fluido vial, el zoomagnetoscopio y el zoomagnetómetro, con valor de 10 pesos, diseñados para procedimientos de hipnotismo, telepatía, sonambulismo, clarividencia, catalepsia, letargia, terapéutica hipnótica, etc. Una década antes de la aparición de la radio y 4 décadas antes de la televisión, el único medio de comunicación masiva de la época eran los impresos. La prensa escrita vivía momentos de gloria cada que se aproximaban las elecciones. Durante la efervescencia electoral de 1909, había periódicos para todos los gustos. Los maderistas se expresaban a través de Crepuscular, en cuyo nombre se anunciaba precisamente el ocaso de don Porfirio. Los porfiristas que acataron la línea de apoyar a Ramón Corral para la vicepresidencia se hacían oír a través de El Orden. Los comerciantes tenían también su periódico, Querétaro Mercantil, y el obispado no se quedaba atrás. Le servía de magnavoz el boletín eclesiástico de la diócesis de Querétaro, que era reforzado por la cruz, también de contenido religioso. Entre 1908 y 1909 se editó La Luz de la Independencia, órgano de la Comisión Central para la conmemoración del centenario de la Independencia Nacional. Por supuesto, los lectores podían también incorporar a sus hábitos de lectura 2 emblemáticas publicaciones que estaban destinadas a resistir todo el siglo XX hasta llegar a los días que corren del XXI, gozando de cabal salud. Uno de ellos, La Sombra de Arteaga, el periódico oficial del gobierno del Estado, creado en 1867, y el otro, El Heraldo de Navidad, fundado en 1900 y que aparece como parte de las fiestas de cada fin de año. Y un periódico más, El Fígaro, un semanario que se movía dentro de los marcos oficiales dominantes, como la gran mayoría de los periódicos, pero que al militar en la tradición polemista, marcará la época por su posición crítica hacia el clero. Eran los días en los que la ola maderista cobraba fuerza en el territorio nacional. Todavía con escasos seguidores y con todos los propagandistas oficiales en contra, la víspera de la Navidad de 1909, Francisco I. Madero, con su libro La sucesión presidencial como caballito de batalla, organizó aquí un club de simpatizantes que eran ridiculizados por la prensa porfirista. Eran los días en que se aproximaba el último feliz 15 de septiembre de don Porfirio. Eran los días en que la ciudad conocía el bando solemne que proclamaba de nuevo el triunfo electoral de Porfirio Díaz y lo ungía como presidente de México para un sexenio más. En sus planes estaba lucir en el pecho la banda presidencial hasta el día 30 de noviembre de 1916. Para el día siguiente volver a entregarse a sí mismo, una vez más, la banda presidencial que le era ya tan familiar. A la proverbial y conventual paz queretana esperaban algunas duras pruebas en los siguientes años, pues la revolución ya había tocado a las puertas de la ciudad.